Ey, ¿y si hacemos un podcast? Uf, qué quilombo, ¿no? Yo soy Irache. Y yo soy Eugeni. Y esto es ¿Qué quilombo? Tú me dices que no, yo te digo que sí. Un podcast sobre teatro Artes escénicas. y educación. Donde hablaremos de cómo la cultura es un arma poderosa para cambiar las cosas. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ¿Qué quilombo? Hoy estamos en un espacio privilegiado. Hemos tenido la suerte de que nos dejen grabar en el Teatro de la Latina. Por eso queremos darle las gracias a todo el equipo que ha permitido que estemos aquí. Y sobre todo, las gracias a nuestras invitadas, Alejandra López y Ana López Segovia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enseguida os saludamos, pero primero os vamos a presentar. Alejandra López es actriz, cantante y productora. Licenciada en Humanidades, está formada en el Estudio Internacional de Actores Juan Carlos Corazza y en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, con profesionales como Manuel Morón, Begoña Valle, Consuelo Trujillo, Azucena Rodríguez, Benito Zambrano, Macarena Pombo y José Carlos Plaza. En 2005 funda la compañía de teatro Chirigóticas, realizando montajes coproducidos con el Centro Dramático Nacional o los teatros del Canal, haciendo también gira por Latinoamérica. Desde 2018 forma parte del reparto de la serie de televisión española Estoy Vivo, que acaba de terminar de grabar su cuarta temporada, con el personaje de Inma. También ha participado en Allí Abajo o en la serie andaluza Arrayán. En 2019 trabajó como presentadora de televisión para el programa Póker de Reinas de Canal Sur. Por su parte, Ana López Segovia es licenciada en Filología Hispánica. Es actriz, cantante, autora y directora de teatro. Formada desde muy joven en canto y flamenco, ha estudiado interpretación en el Estudio Internacional de Actores también Juan Carlos Corazza. En teatro ha trabajado, entre otros, con La Zaranda, y como fundadora también de Chirigóticas, cabe destacar que es la autora, junto a Antonio Álamo, de todos los espectáculos de la compañía. Ha realizado la dramaturgia y la dirección de muchos espectáculos flamencos, como ¿Qué pasaría si pasara?, de la compañía Torrotrón Teatro, con la que les dieron el premio del público de Canal Sur a Mejor Espectáculo de Artes Escénicas. Por su parte, en cine, ha intervenido en películas como Camarón, Cándida, Que se mueran los feos, La voz dormida y, más recientemente, Timay. También forma parte del equipo actoral del multipremiado cortometraje Foreigner, de Carlos Biolade. En televisión ha trabajado en La Fortuna, de Alejandro Amenábar, y en Si lo hubiera sabido, Entre vías, Brigada Costa del Sol, El secreto de Puente Viejo, Servir y proteger y Aída. Ambas forman en 2017, junto con Teresa Quintero y Rocío Segovia, Las Niñas de Cádiz, una compañía de teatro que trabaja desde las raíces, fusionando elementos de la cultura popular y el folclore con otros de la denominada tradición culta. Y todo siempre desde el humor. Para ellas, el humor es una manera de mirar la vida, de entenderla, de sentirla. Por más que los temas abordados en sus funciones sean universales, trágicos o profundos, no pueden abandonar nunca la risa, y así lo transmiten en sus espectáculos. Es la herencia recibida de su Cádiz natal y de sus orígenes con la chirigota de las niñas. Un pálpito popular sin complejos, desvergonzado, irreverente y provocador. Han subido a escena los espectáculos Las Vingueras de Eurípides, en 2022, que se puede ver estos días hasta el 13 de julio en el Teatro de la Latina en Madrid. El viento es salvaje, con el que ganaron el premio Max a Mejor Espectáculo Revelación en 2020, y el premio Ángeles Rubio Argüelles del Festival de Teatro de Málaga, y el Teatro Cervantes de 2022, entre otros. Lisístrata, en 2018, y Cabaret a la Gaditana, en 2017. Queremos destacar su creación más reciente, La Reina Brava, con la que empiezan a girar este verano, y de la que hablaremos durante la entrevista. Bueno, después de esta presentación, solo queda saludar a nuestras invitadas. Ana y Alejandra, ¿cómo estáis? Bienvenidas al Quilombo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí, echando un ratito con vosotros. Además, pues que hayáis visto la función, para nosotros pues es muy importante. Obvio, estamos muy contentos porque esta temporada es una temporada en la que todos los invitados son realmente artistas a los que hemos visto, seguido, que admiramos mucho el trabajo y que nos hace mucha ilusión poder comentar sobre las obras, ¿no?, que hemos visto. Es muy especial por eso. Y teníamos muchas ganas de este episodio. Muchas gracias por haber armado todo esto así de rápido. Vamos a dar las gracias también a las chicas de, quiero decirlo bien, Cool Project, por facilitar, y sobre todo gracias a vosotras, no por estar aquí, sino por lo que hacéis, que nos gusta mucho. Vamos al lío. Yo creo que la primera pregunta sería un poco
dedicada a toda la gente como nosotros, que son gente que está ahí un poco empezando, que estrena sus primeras obras como compañía, ¿no? Y ¿cuáles son las claves para que esto funcione? ¿Cómo se sostiene ahí ese entusiasmo, esa pasión? ¿Por qué funcionan las niñas de Cádiz? Pues es un tópico, pero el trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Y no hay otro secreto, es levantarte todos los días y bueno, pues apostar por un producto y por una historia en la que tú creas firmemente, ¿no? Y lo demás es ensayo, error, empresa, factura, ensayo, error y hasta que consolidas bueno, te haces tu manera de trabajar, ¿no? Y tu estilo y tu pequeño empresita o producto o proyecto o no sé cómo se puede definir. Yo creo que el momento en el que estamos ahora, que es muy bonito, la verdad, pero es como si dijéramos el premio a una trayectoria, ¿no? Porque llevamos muchísimos años investigando en este lenguaje propio, ¿no? Esta cosa de mezclar la tradición literaria llamada culta con la cultura popular, con nuestro carnaval, con nuestro folclore, con el teatro tradicional, quiero decir. Empezamos hace muchísimos años en el grupo de teatro de la universidad, allí en Cádiz. Luego hicimos las chirigotas, salíamos y seguimos saliendo a las calles de Cádiz en carnavales. Cada uno ha tenido su trayectoria profesional. Luego nos hemos juntado, quiero decir, esto es y mucho tiempo investigando sobre el lenguaje hasta que el lenguaje ya ha cogido un pozo y ha cuajado, y eso ha sido con las niñas de Cádiz. O sea que, como bien dice Alejandra, trabajo y mucha paciencia y mucha fe. Mucha paciencia y mucha fe y muchas horas con las compañeras, ¿no? Que un poco es lo que caracteriza un poco a nuestro trabajo, al trabajo del teatro, que es la colectividad, ¿no? Y cómo lo llevamos, ese trabajo con las compañeras. Ya sabemos que os conocéis desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo se siguen sosteniendo esas relaciones dentro del trabajo? Me refiero a los roles de cada una y cómo os organizáis vosotras un poco. Un poco el proceso, ¿no? Pues bueno, no es fácil. Son muchos años y no es nada fácil. Y es una manera pues que todo el mundo se sienta realizado y que entonces pues hay historias, hay veces que hay que ceder, hay veces que hay que tragar y hay veces que hay que negociar. Y no se trata de estar todo el mundo de acuerdo, sino de llegar a un consenso. Y eso es difícil, claro. Y surgen fricciones, lógicamente. Por eso siempre tienes que tener una pasión muy grande, ¿no? Y tienes que querer mucho tu proyecto y sobre todo, pues, una cosa es una amistad y otra cosa es, pues, un proyecto cultural o creativo, ¿no? Y en un proyecto cultural y creativo todo el mundo tiene que... Creo yo, desde mi punto de vista, todo el mundo tiene que aportar y todo el mundo tiene que crecer. Y si no, pues no se avanza, ¿no? ¿Y qué es lo primero, lo mínimo, ¿no? Es una pregunta que tomamos de alguien que hizo, ¿no? En esta temporada, pero ¿qué es lo mínimo que necesitáis para empezar a crear? ¿Qué es lo primero, ¿no? Una imagen, una idea, una música, cómo empieza un proyecto. Primero hay que tener ganas, pero a veces no se tiene ni las ganas, pero se tiene una idea, ¿no? Y yo creo que todo surge cuando hay una idea, algo que prende en la cabeza que dice, ostras, aquí hay una historia que contar. No sabemos cómo, pero aquí hay una historia. Y yo creo que esa es el principal detonante. Creo, tengo la sensación, porque a veces meterte sin tener nada en la cabeza, así un poquito dando palos de ciego, creo que es un poco más complicado, aunque también creo que también de ahí pueden surgir cosas, ¿no? De pronto aparece un día la historia, ¿no? Pero yo creo que es eso un poco, ¿no? Algo que te gatilla la cabeza y que dices, wow, esto puede ser. Y cómo, volviendo un poco al proceso, empieza, o sea, se parte una dramaturgia, la dramaturgia escribe en la sala o viendo los ensayos, se improvisa, cuál es un poco, o cada proyecto tiene un poco una estructura diferente, ¿no? Cada proyecto tiene una raíz, ¿no? Un comienzo distinto, y hay veces incluso que los proyectos por encargo son muy creativos, ¿no? Incluso impuestos desde fuera. Yo me acuerdo que el primer montaje de las niñas y teatral era porque queríamos entrar en un circuito de teatro clásico grecolatino y dijeron, ¿quieren espectáculos con...? Pues venga, vamos a montar una Lisístrata.
Y al año siguiente salió otra vez el circuito y dijimos, pues vamos a montar Fedra y Medea en Cádiz, pero metido por Cádiz. Y de pronto salió El viento salvaje, ¿no? Que es como el espectáculo estrella de las niñas de Cádiz. Entonces, no sé, hay que estar abierto a que la inspiración surja por cualquier lado, ¿no, Ana? Yo tengo la sensación eso de que cada historia y cada proyecto tiene su propia vida, sus propios errores, sus propios aciertos. Y lo que hay que estar es como con las orejas muy puestas así, como diciendo, escuchar, a ver por dónde, be water, ¿no? Como dice Bruce Lee, ¿no? A ver por dónde me lleva esta historia y este momento y ahí fluir, porque, no sé, creo que es la manera un poquito de que salgan las cosas. Y lo que sí es verdad que todas las funciones sí son el mundo de nosotras, ¿no? Que independientemente de que yo escriba, ¿no? El mundo que está en el escenario, los personajes, la filosofía, todo es del grupo de mujeres que somos, de las niñas de Cádiz. Y eso, ahí reside, yo creo, la potencia de este proyecto. Sobre todo porque últimamente, que lo estamos viendo en todas las programaciones de los teatros públicos, no se ponen los nombres de las compañías de teatro. Se ponen el nombre del director o directora, del dramaturgo o dramaturga, aunque detrás esté una compañía de teatro. Por ejemplo, en el Teatro de la Abadía ponen la temporada nueva, ponen el nombre del autor o autora, y tú sabes que la compañía que está yendo es X, la Dramática Errante, la que sea, ¿no? Pero no aparece en el titular. ¿Por qué se está haciendo esto? Yo no lo puedo comprender porque... pero no solo en el Teatro La Abadía, en el CDN. ¿Por qué no ponemos los nombres de las compañías de teatro que son... Es el mundo que se pone en el escenario, es de la compañía de teatro, no es solo del autor o del director, no me parece justo. Es el mundo después son los que al final también a nivel de sobrevivir en el medio, digamos, la que da la cara y la que se distribuye y la que va aquí y va allá a las instituciones es la compañía. Quiero decir que hay un doble rasero en el sentido de los que ponen las ideas creativas y los que ponen también el trabajo de producción, ¿no? Y que eso también sea visible. Yo estoy de acuerdo con esto que comentas. Creo que voy a unir dos preguntas, porque ya que estabas abriendo vuestro mundo, claro, era evidente que quería preguntaros, también como persona periférica, no madrileña, que tenemos nuestras propias culturas, digamos, y nuestras propias particularidades culturales, cómo evidentemente vivís esa gaditanía en vuestro teatro, ¿no? Cómo se filtra toda esa esencia vuestra, cuán importante es. Y claro, lo tengo que juntar con cómo acaban las vacantes de Eurípides siendo las vingueras de Eurípides, ¿no? Que tendrá relación, entiendo. Pues lo que siempre hablamos, que hablando desde tu particularidad te haces universal algunas veces, sin proponértelo. Intentas a la hora de crear no irte a lugares comunes. Y como dice Ana muchas veces, la realidad muchas veces es más interesante que la ficción, ¿no? La mayoría siempre, vamos. Y entonces, desde nuestro dolor, nuestra particularidad, nuestra ciudad, nuestro Cádiz, nuestro carnaval, nuestras madres, hablamos y de pronto conectamos con cualquier persona del público, ¿no? Es una cosa fantástica, es muy divertido. Y lo de las vingueras, Ana, pues... Pues lo de las vingueras fue por lo mismo, muchas furgonetas y mucho rato juntas y hablando. Una llega un día Teresa Quintero, el otro día había una en un bingo ilegal que decía, niñas, al tostadero, que era muy macarra, con un cigarro, no sé qué. Luego llega mi madre, por lo visto también va a un bingo clandestino, son cosas que yo me voy enterando y eso. Y en qué momento aparece en mi cabeza la historia esta de poner las vacantes en un bingo clandestino, pues yo qué sé, lo vi y lo vi claro, ¿no? Y ya aparecían todas las cosas que ellas me habían dicho y esta cosa de la policía que las persigue, digo, esto qué fantasía, por favor. Y entonces, claro, las historias de mi familia, de nuestra familia, de nuestras madres, y de pronto, pues claro, sí, me dije, esto es las vacantes.
Esto es las vacantes de Cádiz, ¿no? Ay, Pues yo que sí. Hay una parte de trabajo también de investigación, quiero decir, cuando a ti te llega un poco la idea, ya empiezas a buscar o a profundizar en esas historias que te van llegando, vas tú personalmente a buscar esas historias, hay un trabajo de investigación, digamos. En La Reina Brava sí, ¿no? Había En bastante... La Reina Brava, en el último espectáculo, había un currazo, ha sido lo más complejo que hemos hecho, creo. O no, a lo mejor no, pero yo creo que sí. O por lo menos lo que había era una historia muy arriesgada y entonces no... Era juntar muchas cosas, mezclar muchas cosas y entonces había que estudiar mucho y leer mucho y equivocarse mucho, tachar mucho, volver otra vez, para arriba, para abajo. Ha sido complejo. En otros espectáculos, por ejemplo, en El viento es salvaje, surgió a través de un taller que hicimos con José Troncoso, que iba a dirigir el espectáculo. Le dijimos, José, nosotras queremos hacer una tragedia. Y él había estudiado tragedia con Philippe Gaulier en París. Y entonces empezamos a hacer un taller de tragedia y empezamos a construir como el esqueleto de una historia, ¿no? Y entonces, bueno, durante esos 3 días del taller surgieron cosas, yo me encerré después a escribir, pero luego otra vez, durante el proceso de ensayo, volvían a salir cosas, venía un día Rocío y venía, pues mira, esto puede ser como el accidente que tuvo el padre de un amigo mío, y entonces empezaba a contar el accidente, un accidente que nos hartábamos de reír, digo, hostia, pues venga, reescribí una parte de la función durante los ensayos, también surgió la historia de Medea, ¿no? A raíz de una anécdota que nos contaron, también durante el proceso de ensayo, nos contaron una anécdota buenísima y me dijo, vale, pues ya tienes ahí a Medea. Digo, hostia, ¿verdad? No sé qué. Cada cosa tiene su... Las Vingueras sí fue un texto que yo escribí completo y luego en los ensayos se fueron introduciendo escenas y elementos que proponía José Troncoso, ¿no? Porque yo presenté como una especie de bocetos, no teníamos muy claro si iban a entrar personajes masculinos, si no iban a entrar. Entonces lo escribí un poquito ahí esbozado y fue un montaje que se fue elaborando también, aunque la idea básica estaba ya antes, preexistente, muchas escenas surgieron a raíz de los ensayos, ¿no? Ahora vamos a volver al nuevo espectáculo y os vamos a preguntar, pero antes me interesa un poco esto que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que recordábamos con Ana, una de mis escenas favoritas del mundo, que es la del tornado, ¿no? Y me decía que venía de una historia real y yo le preguntaba, ¿y cómo reaccionó esa persona luego al verlo, ¿no? Y me interesa un poco cuál ha sido la reacción de todas esas mujeres que son referentes y que son de vuestra familia, así, cuando ven en escena y se ven representadas, que creo que es algo importante porque no siempre mujeres adultas que han cuidado a sus familias, que han currado como ninguna, de repente tienen ahí su espacio y encima desde un lugar donde se las reivindica pues con humor, con caña, pero con ternura, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué dicen, no? Pues la verdad es que no dicen mucho, pero mira, te voy a contar una cosa que es casi mágica, ¿no? De las Vingueras de Eurípides, hay un momento en que hay un personaje que es mi padre hablando con mi madre, y una cosa real de cuando ellos se divorciaron y tal, y se encontraron en la calle. Y ahora viene Miguel Ángel de vestuario y trae una camisa, que es una camisa de rayas naranja y verde y blanca, no sé qué, que era la camisa que llevaba mi padre. O sea, de magia, decir, yo a este personaje lo veo vestido así. Y dijimos, pero bueno. Y claro, mi madre lo ve eso en el escenario y dice, claro, es que tu padre, ella ya no distingue la realidad de la ficción. Así dice, fue. Así, claro que así fue. Como si ella ve como que está puesta ahí una cosa como lo más normal del mundo. Que como si lo estuviera contando casi ella, ¿no? Y todas las anécdotas que se cuenta, pues la verdad que la familia lo toma con mucha naturalidad, ¿no? Es que nuestra familia es que es muy, muy particular, entonces tenemos como, no sé, llevamos con mucha naturalidad la tragedia, la comedia, todas las cosas, incluso las más duras que han pasado en nuestras vidas, en nuestra familia, de pronto las subimos al escenario y es lo más normal del mundo, ¿no? Ahora iremos a Córdoba, que es donde la cosa de la pierna, que le cortaron la pierna y todo eso es totalmente cierto.
Eso es totalmente, no sé, a ver qué tal. A ver qué tal. Hay una historia que quería contar, lo que tú estabas contando de las señoras mayores. Se ha puesto en contacto conmigo varias veces agrupaciones de mujeres que son las que hacen teatro, ¿no? Señoras mayores que hacen teatro, ¿no? Y para pedirme si puede montar el texto de Las Vingueras, entusiasmada. Pero porque, claro, es que no hay muchos textos que hablen de estas mujeres a estas edades, desde un sitio lúdico, desde una denuncia, pero también bañada de humor, ¿no? No digo que esté, pero es verdad que de pronto este público y estas mujeres que hacen teatro se sienten súper identificadas. Y que es un texto fantástico para de repente unas personas en teatro amateur, o sea, más profesionales, pero para generar un convivio, ¿no? Como para de repente ponerse a hacer algo juntas. Es un texto fantástico para eso. Yo lo pienso realmente en que si tuviera que elegir algunas personas, incluso de mi familia, que tuvieran que montar un texto, es que se lo pasarían muy bien y creo que sobre todo les engancharía mucho a seguir haciendo teatro. Creo que es uno de esos textos, y te lo quería reconocer, que creo que enganchan y que tienen potencial para enganchar a públicos también. Y que funcionan más allá de las fronteras, porque ahora están en Buenos Aires. Eso es. Y nosotros, como estamos obsesionados con Buenos Aires y sabemos que hay oyentes queridos por ahí, queremos decir que está ahí, ¿no? Está ahora ¿Y que pueden ir a verla? Sí. Sí, está en el Complejo Teatral Ítaca, creo, es en el OFF, y lo está montando Francisco Civit, que es un director de allí, con un elenco de 400.000 personas. Dios mío, yo empiezo a pensar en luego repartir, digo, esto no sale la cuenta, vamos. Y está teniendo mucha aceptación. Esto fue a raíz de un intercambio con Interautor, con la Fundación EGAE y con Argentores, de allí de Buenos Aires, de Argentina, vamos. Y fuimos tres dramaturgos de aquí de España allí a que se hicieran lecturas dramatizadas de nuestras obras, y leyeron Las Vingueras y les encantó irla y decidieron montarla después, ¿no? Y la verdad es que me parece una cosa como súper marciana de pronto, que es nuestro espectáculo quizá más gaditano, más, no sé, de pronto tiene todo el sentido también. Que ya nos había pasado esto una vez cuando estábamos con Chirigóticas, ¿verdad, Ale? Con La Copla Negra, que era un espectáculo maravilloso que hicimos con Chirigóticas, con Antonio Álamo. Y cuando lo hicimos en Buenos Aires, el público también se sentía súper identificado, ¿no? ¿No, Ale? Lo de tu personaje, sí, a mí yo hacía de un flamenco proseneta, un poco, bueno, que vivía un poco al margen de la ley y cantaba flamenco y tenía su amante, tenía su no sé qué, y tenía, bueno, un peñista, ¿no? Que sería en Cádiz, y decía, che, es un tanguero. Y me hizo muchísimas gracias. Este personaje es un tanguero. A mí me gusta esto porque rompe un poco con lo que siempre se ha dicho, incluso yo misma me he creído un poco ese discurso de que en lo trágico, ¿no? En lo doloroso de la vida todos estamos ahí como vinculados porque a todos nos entristecen las mismas cosas, pero luego a cada uno le hacen gracia a unas tal. No sé, chicas, yo cuando fui a Las Vingueras eso le hacía gracia a todo el mundo. Contándonos un poco eso, no sé, alguna anécdota. Siempre ha funcionado, siempre, ¿dónde más? Funciona más en vuestra tierra, ¿no? Contándonos ahí alguna clave de ese humor vuestro. Yo creo que es la sinceridad, sí, es que hay que ser sincero en el escenario, ¿no? Porque muchas veces cuando estás creando siempre intentas salvar, tanto como actriz, intenta salvar al personaje y hacerlo como soy una hija de puta, pero soy buena, pero lo hago porque no justifique, hazlo y dale verdad. Y a la hora de escribir, pues me imagino que lo mismo, no intentes salvar a nadie. Y entonces cuando conectas, cuando la gente se ríe, cuando las situaciones son reales, ¿no? Creo yo. No sé. Yo con respecto los públicos que tenemos, yo es que a veces es que estoy tentada a decirte que como, yo qué sé, en Navarra, en Castilla y León, tenemos un público y la peña se ríe, se parte la caja,
que para nosotros es bastante como de pronto chocante, decir, pero bueno, y esto al principio ya estamos súper acostumbrados, pero de hecho es como de los sitios donde más trabajamos, en esos que he dicho, en la Comunidad Valenciana estamos entrando ahora y está funcionando también todo como un tiro. Estuvimos en el Teatro Principal de Valencia, tengo ahí la bolsa, y fue increíble. No sé yo, es como dice Ale, cuando el humor es sincero, es universal, porque es humano, y todo el mundo se identifica. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Que, no sé. Y, perdón, os lo pasaréis bien también ensayando, ¿no? Nos lo pasamos bien y en la gira también. Claro. En la gira surgen muchas veces muchas cosas. Sí, sí. Es la base, ¿no? Si no, no tiene sentido. Claro. Ahí tengo que dar una nota un poco... No es una nota amarga. En uno de los sitios en los que estuvisteis, y esto lo quería sacar porque es una coincidencia muy grande, a la par que me parece también una demostración de oficio por vuestra parte muy grande. Os digo por qué y os pongo en contexto. Cuando hicisteis la función en Alicante, post-Dana, o sea, en el momento de la Dana, o sea, al 2 días o al día siguiente... le había comprado entradas a mis padres. Yo había visto en el Quique San Francisco Las Vingueras y le compré las entradas a mis padres con una ilusión increíble porque sabía que les iba a encantar, les encantó, pero ellos mismos me dijeron, debe de haber sido una función difícil para las actrices, un poco por el contexto, por cómo estaba el público. ¿Cómo se reman esos momentos? Vosotras como compañía, ¿cómo recordáis eso? Sí, nos acordamos perfectamente. Perfectamente, porque había una tristeza y de hecho los organizadores estuvieron a punto de suspender y hubo ahí... Además nosotros teníamos una escena con un tornado. Digo, mira qué gracia un tornado, que no es la lluvia, pero bueno, que era todo como... Pero la gente también necesita, me imagino, desahogarse y fue súper bonita, fue una pedazo de función. Claro, cuando la energía está tan a flor de piel, pues surge algo muy bonito, hay una comunión muy grande, ¿no? Y fue una función muy especial, a mí no se me va a olvidar. Pero fue durilla y lo que pasa es que los programadores estaban muy agobiados. Pero decían, es que lo que nos cuesta levantar este festival y ahora suspender, y estaban ahí que sí, que no. No, y luego era lo dicho, ¿por qué hay que suspender siempre la cultura? Claro. Otras cosas no se suspenden. ¿Y la cultura por qué? Sí. ¿Por qué está tan proscrito divertirse? O sea, divertirse o tener este espacio de recreo, de decir por qué. ¿Sabes? Con un poquito... Incluso a lo mejor las personas que han pasado por eso o que están dentro de ese agobio se ponen una serie por la noche para, ¿no? Para disipar eso, pero es verdad. Es que es una de las principales funciones, es que para eso está. Es que precisamente cuando hablaba precisamente con mis padres y me lo comentaron, me imaginaba algo así, ¿no? De esa gente que tiene que decidir si se hace, si no, ese ¿por qué censurar la cultura? ¿Por qué, si en concreto encima es humor, por qué no nos tenemos que reír? ¿Por qué no tendríamos que? Yo me planteaba todas esas cosas en ese momento y es que le encontraba más sentido que nunca a vuestra función. No sé, decían ellos, ¿han cerrado los bares? ¿Han cerrado los supermercados? ¿Han cerrado, bueno, los supermercados a lo mejor por abastecimiento, pero los bares han cerrado, por ejemplo? No. ¿Por qué? Nunca. Siempre, ¿sabes? La cosa de la... porque es una empresa, porque... Bueno, y la cultura también, ¿no? Entonces fue como una decisión de ellos que se emperraron y muy arriesgada. Y nosotras lo que hicimos fue hacer la función y luego ya cuando acabó la función sí dijimos unas palabras. Al principio no quisimos, dijimos, señores, como para no enmarcar la función ni en nada, sino simplemente vamos a ver esta obra de teatro. Y al final sí, pues dijimos unas palabras de solidaridad, ¿no? Y fue súper bonito, como dice Ale, la verdad es que fue bastante inolvidable y finalmente lo que estamos contando encima del escenario son tragedias también nuestras personales. Hay mucho dolor, aunque es un cachondeo enorme, hay mucho dolor. Nosotras estamos acostumbradas a trabajar con el dolor y convertirlo en algo creativo, teatral, cachondo. Entonces, yo qué sé, somos muy bestias también, a lo mejor. Pero una forma de compartir vuestra forma de lidiar con eso, ¿no? También, que creo que es lo que tiene valor y es súper importante. Pues sí. Así que daros las gracias por eso. Yo voy a volver al mito, porque ahora estoy ahí un poco metida con ese universo, en concreto con Antígona,
pero me interesa saber un poco por qué ese punto de partida, cómo traerlo al hoy, por qué eso siempre ahí, otra vez, ¿no? Es casi la misma pregunta del inicio, pero ¿por qué eso ahí sigue funcionando? ¿Qué tienen esos mitos que a vosotras en concreto os han traído ahí mucho material y alegrías, ¿no? Pues al final las pasiones, ¿no? Que siguen siendo las mismas. Son historias que a las personas, y sobre todo, yo creo que también conectamos mucho con los latinos, ¿no? Somos latinos al fin y al cabo, entonces Medea va a ser siempre Medea, una mujer que ocurre ahora mismo en un periódico, lo puedes encontrar, ¿no? Y entonces, claro, en concreto yo recuerdo la dramaturgia que hizo Ana sobre Aristófanes, que a mí me parece uno de los trabajos más grandes que ha hecho Ana, que fue, porque Aristófanes, a la hora de traducirlo, pues se traduce como muy culto, entonces pierde todos los chistes. Pero claro, nosotros pensábamos que Aristófanes tenía que ser el cachondeo del Falla, del Gran Teatro Falla, del concurso, porque tal como se cuenta, cuando tú lo estás estudiando, dice pues que uno le gritaba y el otro le contestaba, ahora se está quejando porque el año pasado no ganó el premio, y no sé qué, le está hablando al jurado, y digo, pero si esto es el Falla. Y entonces Ana hizo una dramaturgia sobre Lisístrata y cambiaba los chistes, que decía que tengo aquí el miembro no sé cuánto, y entonces lo cambiaba como sería un chiste en gaditano, y lo traducía así, y encajaba todos los chistes y cobraba todo el sentido. De pronto la dramaturgia o sea, Cinesia, Mirrina, todo esto, ¿no? que ahora mismo es tan casposo, pues de pronto le daba una vuelta y era increíble. Entraba todo, es que podía ser ayer Aristófanes, ¿no? Que decía Teresa, Aristófanes estaría meado con esto. Aristófanes seguro que era mariquita. Seguro que le encantaría esto, no sé qué decía. Ya era, Aristófanes era uno más, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Pero es que es verdad, ¿quién serían hoy esas figuras, ¿no? Existen, ¿quién sería hoy el coro? Es que está ahí, ¿no? Está muy vigente. Bueno, vamos a hablar un poquito del nuevo espectáculo. ¿De qué va? ¿Qué es esto de La Reina Brava? Contándonos un poco. Pues La Reina Brava es... La Reina Brava es otra nueva pregunta, otro giro de tuerca, es decir, ¿cómo harían las niñas un Shakespeare? Pero claro, quiero decir, el que conozca y la que conozca nuestro trabajo, salvando las distancias, ¿no? Por eso, y es un trabajo además que partimos de esa premisa, partimos de una historia de un magnicidio real que ocurrió en este país, en España, de cuyo nombre no voy a acordarme, pero partiendo de una historia real y quizá como en El viento, ¿no? De una anécdota o una historia, un suceso terrible en este caso, que ocurrió ahí, volar y buscar los personajes shakespearianos allí, ¿no? En esa historia. Y todo eso mezclado pues con nuestro carnaval, entonces, era un embolado, madre mía, porque llegó un momento que dije, Dios, es posible que esto lo veía yo al principio muy claro, era una idea, ¿no? Muchas veces las ideas son grandes ideas, pero no tienen mucha trayectoria. A la mitad del camino dice, era solo una buena idea, pero no hasta aquí llegó, ¿no? Entonces ha sido un proceso durísimo, pero creo que ha salido. Llevamos 4 funciones, todavía creo que hay que un poquito precavidos, ¿no? Pero la sensación es que el espectáculo está muy guay y está Shakespeare y estamos nosotras y está la historia, pero sublimada. Yo creo que y de verdad muchísimo trabajo detrás, mucha fe y mucha voluntad. Lo de siempre. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde se puede ver La Reina Brava? Pues La Reina Brava, vamos este domingo, estamos en la Mostra Internacional de Teatro Cómico de Cangas de Morrazo, allí en Galicia. Vamos a estar en el Festival de Chinchilla, en Albacete. Vamos a estar en Almagro, 25 y 26 de julio, que es muy guay, está fenomenal. Estamos muy felices de estar en Almagro. También estaremos en el Festival de Peñíscola, que llevamos ya varias veces yendo, que mola un montón, el castillo ese espectacular. Y ya, pues nada, girando a partir del otoño, ¿no? Pero la verdad es que sí que ya hay bastante trabajillo, afortunadamente. ¡Ana!
Qué maravilla, qué ganas de verla. Mira, hay una pregunta que hacemos últimamente y yo creo que guarda ahí un poquito de intríngulis y que nos queríamos haceros. Porque si bien sois una compañía muy productiva, o sea, no paráis, además con ideas muy frescas, con ideas muy atractivas, nosotros nos gustaría preguntaros, en el caso de tener, ¿vale? Porque esto es... En el caso de tener los medios... Todos los medios. Todos. Todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo que creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Estuvisteis en Radio Nacional y ¿quién decía la lavadora, ¿no? Yo entro a casa con una lavadora y me voy otra lavadora. Imagínate no tener que poner ninguna, que se ponga el sol. Eso es. En ese hay que ponerse en ese, ¿no? Y si tuvierais, por supuesto, como has dicho antes, todas las ganas del mundo, teniendo todo eso, ¿qué haríais? ¿Qué os gustaría El hacer? sueño más loco teatral. Hay ideas, ¿Sí? hay ideas. Lo que pasa que, claro, que somos una compañía que los espectáculos nacen y mueren a los 4 o 5 años. Entonces, pues tienen que tener, los actores tienen que tener un compromiso con la compañía, claro. Entonces, pero si hay proyectos con más gente, proyectos grandes. No, pues hablábamos de Buenos Aires y allí precisamente los espectáculos, hay muchos que se quedan mucho tiempo en cartel. Eso, ¿con qué os quedaríais fijas en un teatro haciendo? Sí, un ¿Qué poco, haríais? ¿qué tema? Un tema a lo mejor que no hayáis abordado hasta ahora y digas, yo es que a mí me ronda esto y si pudiera haría esto de esto. eso es spoiler, ¿no? A mí me da igual, tú di, hombre, lo que te apetece. Yo creo que hay que invocar, ¿no? Las cosas. No, que va, no, digo que no sé. ¿Qué ¿Qué proyecto? os ronda? Un poco, va un poco en general como qué cosas o qué temas o qué cosas siempre ahí os interesan un poco, os ocupan y diréis, mira, esto lo haría como, yo qué sé, una ópera con... Una ópera, yo tengo una idea de una ópera. Sí, pero sería, claro, una Carmen. Es una idea mía. Sí, pero vamos, está ahí todavía, yo qué sé, a ver. Luego también la idea también de trabajar con otras personas siempre es muy guay. Y con otras direcciones, y yo siempre sueño con hacer un espectáculo con música en directo de folclórica. Yo es que soy muy folclórica. Y esa idea llevamos años detrás de ella, tocamos un poco con la copla negra, pero a mí me sigue pareciendo un tema fascinante y ya como ya se me está poniendo edad de folclórica, yo creo que me encantaría eso pues con música en directo, pero eso sí es una inversión acá. Y también con la zaranda, ¿no? Siempre estamos hablando Ay, con ellos, que qué queremos cosa. hacer una coproducción de... Tú imagínate la gira, vamos, yo nada más que por la gira me encantaría irme con ellos de gira, o yo qué sé, también siempre, además ellos también lo han pensado. Sí. Lo que pasa es que no os hemos visto a vosotras que estáis ahora mismo como volando, entonces ahora mismo no, pero sí hemos pensado nosotros, imagínate, Ahí queda. Cádiz Jerez. Oh, eso es. Ahí muero yo. ¡Qué guay! Genial. Bueno, para ir cerrando, cosas así que nos dan curiosidad. ¿Qué disfrutáis vosotras como espectadoras? ¿Qué os gusta ver? ¿Qué cosas decís? En esto me inspiro, esto me gusta. ¿Qué otros creadores, por ejemplo? Pues me gusta mucho Chiquica Bravante, por ejemplo. encanta. El Club Caníbal, soy súper fan. Desde aquí mandamos un saludito a Juan Vinuesa, nuestro amigo querido que fue entrevistado en el Quilombo y que el tío, vamos, no para de triunfar y nosotros felices. porque es muy crack. Después admiramos también a Ron Lala, que es una compañía como que ha crecido con nosotras también, que éramos compañeros de camerino ahí. Sí, además somos casi... yo muchas veces me pongo a hablar con las veces que me lo encuentro con Tato, hablamos los dos de compañía, de cosas de compañía. Oye, ¿vosotros cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis solucionado este problema? ¿Y esto cómo la veis? Y que es una persona maravillosa y un tío muy honesto, muy normal. Y después, ¿quién más? Pues la zaranda, por supuesto. La zaranda es un referente siempre, las cosas que hace Lima, ¿no? Andrés Lima. Nos gusta muchísimo. Todo lo que tenga, yo qué sé. Luego también, a mí, por ejemplo, me gustan muchas cosas, pero que yo nunca haría, ¿no? Que quiero decir, que son referentes, pero hay veces también teatro que te gusta, pero con el que dices, yo nunca haría esto, pero me encantísima. Hay muchas, no sé,
A mí todo el teatro latinoamericano me encanta, y especialmente yo con el teatro argentino tengo debilidad, con Sportivo Teatral, con Bartis, me parece todo este tipo de trabajo. En Andalucía también están haciendo cosas maravillosas, el Clásico de Sevilla, todo. Hay una compañía que nos encanta, Chévere, de Galicia. Claro. ¡Buah, chaval! ¡Qué pedazo de compañía! Los Culuncas son maravillosos. Pero somos muy de compañía, como está... Exacto. A mí, es que eso es lo que hablábamos, esta moda ahora de hacer producciones. Cogen a uno y te ponen, venga, una producción, tienes que montar esta obra, busca a los actores y venga, y para el teatro público. A mí cada vez no entiendo, claro, es que hay algo de, joder, que mostrar un producto que viene hecho, ensayado, no estos 45 días, sino que responda a un mundo de una compañía, no sé, que eso tenga también cabida en los públicos. Incluso Andrés Lima, ¿no? Que lo hemos mencionado, pero tiene como su elenco más o menos fijo que va entrando, pero siempre, ¿no?, cuenta con sus actores, y creo que eso nutre, ¿no? Y hace crecer. ¿Qué temas fuera de lo teatral os interesan? Así en la vida. A mí me interesan muchas cosas, de verdad, y me gusta mucho como actriz de pronto meterme en mundos que no tienen nada que ver con lo mío, ¿no? Hace poco hice una película con Ana Gracián, hice un personaje y estuve... mi personaje era un autista y me metí en una escuela, ¿no? Allí de autistas, allí... No me acuerdo el nombre ahora, lo debería decir. Y bueno, y de pronto... estás viendo cómo trabaja otra gente, qué mundos más maravillosos hay por ahí, que de profesiones bonitas, vocacionales y estuve allí como yendo 1 mes y medio, allí con los niños ahí aprendiendo, que es increíble lo poco que conocemos el tema del autismo, ¿no? De que poco sabemos y cuánto dan, ¿no? Que yo salí trastocada de allí, la verdad. Y además los necesitaba, decían, ¿otra vez está aquí? Digo, sí, es que los necesito, es que los echo de menos, es que son gente que... Y el amor con el que trabajaban allí los monitores, una pasada. Gente tan... Y la verdad es que eso te hace también crecer como persona y como actor también, ¿no? Como actriz te hace crecer, mezclarte con otros mundos, porque si estás tan metido en tu mundo de actriz de Madrid, de no sé cuánto, es un poco como que te quedas un poco corta a la hora de crear, ¿no? Te falta carne a la hora de crear un personaje. Sí, yo a colación de lo que dice Ale, a mí todo, por ejemplo, cada vez me interesa menos verlo y hacerlo, las dos cosas. El metateatro explícito me interesa muy poco ya hablar de... Me gustan las historias que hablan de la gente, pero este ombliguismo también de estar todo el rato contando cómo hacemos las cosas, me resulta, a no ser que sea para hacer un chiste y para reírse de uno mismo y yo qué sé, como un desahogo... Pero estamos a veces muy cansinos, la gente de teatro hablando nada más que de nosotros, ¿no? Que hay algo de la autoficción que quizá un poco se presta un poquito a eso, claro, que en el momento en que te pones muy personal, ¿no? Y me parece súper interesante, pero cuando hay exceso de eso en los escenarios, hay veces que digo, por favor, hablarme de otros mundos, yo ya sé de qué va el teatro, no quiero saber ya más nada del teatro ni de mí misma. No sé, ¿no? Me interesa... cosas que pasan en el mundo que tienen que ver con el dolor del ser humano y ya está. Es un poco esa paradoja entre ese ego del actor de que sota, pero también hay esa cosa bonita y rescato, porque es algo que nosotros como venimos reflexionando mucho de lo que decía Alejandra de cuando se encuentra Tato y cómo ha resuelto esto, ¿no? Nosotros pensamos que por un lado es verdad que hay veces que por favor háblame de botánica, no me hables ya más de dramaturgia, pero hay algo bonito de que en el fondo no sé si hablamos o compartimos tanto de cómo creamos y que a veces sería útil, pues eso mismo, ¿no? Entre compañías o entre generar esos espacios, es decir, hay algo ahí casi como de un secretismo a veces y de tal y de, ¿no? Y como de los investigadores que no comparten esto y a veces es casi liberador encontrarte con otra compañía que te dice, pues mira, yo de este embrollo salí de esta manera o de este embrollo no se sale, ¿no? Y también está bien. Yo creo que ya nosotros nos vamos a callar y vamos a dejar que pregunten otras personas, ¿no?
En concreto, otra persona que ha dejado una pregunta para vosotras sin saber que era para vosotras. Una sección que hacemos Ujú. en la que un creador o creadora al que entrevistamos, bueno, pues deja para la siguiente entrevista una pregunta en concreto, ¿vale? Y luego, después, bueno, después os diremos quién es y después vosotras dejaréis para la próxima o para el siguiente entrevistado. Entonces vamos a poneros el audio de la persona que os ha dejado una pregunta sin saber que era para vosotras, que eso es importante también. ¿Qué es lo peor que has hecho artísticamente? ¿O de qué obra que hayas realizado y presentado públicamente te avergüenzas? Si es que eso ha pasado. La monja ya ha prescrito, ¿no? Ay, Dios mío, yo me acuerdo una vez que fuimos a un festival con 3 monjas y una cabra, que es un espectáculo súper guay, pero fuimos verdes, no, crudas, Con chirigóticas. con chirigóticas, ya cuando la compañía estaba ya, que ya se iba como a pique, A disolver. y fuimos casi sin ensayar, y aquello fue un desastre. Y además era un espectáculo como para sala de teatro, pero de calle, lo habíamos hecho para calle. Bueno, eso que era un desastre, allí nadie se enteraba de nada, los micros no funcionaban, y al final, tirando de raza, como somos nosotras, pues al final acabamos cantando por las esquinas como si fuera carnaval, que empezamos a cantar canciones. Yo me acuerdo la cara del director, con la cara colgando, Emilia Yagüe, que no sabía dónde meterse, la productora que estaba por ahí, y ahora cuando volvíamos en la furgoneta todo el mundo súper serio, todo el mundo súper callado ahí, todo el mundo... Y dice Tere, el que nos contrate es un cachondo bueno. Es una cosa, el que nos contrate. El que no, fue el Festival de Leyova, Dios mío. Qué graciosa, qué graciosa. Sí, es posible que haya sido lo Yo más creo- caótico que hemos hecho, ¿no? Pero después el espectáculo funcionó, fuimos a Alcalá, al Festival de Teatro Almagro, y Fu- funcionó, funcionaba que te como cae. un tiro el espectáculo, pero que fuimos Sin, crudas. sin ensayar, entonces, aquello no había por dónde cogerlo, vamos, madre mía de mi alma. Pero esa sombra la tenemos todavía ahí, no, por Dios, que no sea aquello como... Hay que ensayar, hay que ensayar. Hay que ensayar y hay que trabajar, no se puede resolver todo a golpe de temperamento. Bueno, Y ahora yo quería este momento un poco, ¿no? De algo como surrealista o algo que no... Y ahora me gustaría como que rescatarais un momento un poco de todo lo contrario, de sentir como que todo funcionó, algo bonito, una anécdota como especial en torno a un poco lo que habéis hecho después de una función, algo que os haya quedado ahí como merece la pena hacer lo que hacemos, ¿no? Muchas veces, Muchas veces. muchas veces. Yo creo que lo más llamativo es la pandemia. Cuando estuvimos girando con la pandemia, que la gente se acercaba llorando. Porque había visto teatro y había pasado un rato agradable. Con El viento salvaje, que nos pegamos una gira impresionante, porque no parábamos. Y además era muy dura porque no podíamos comer en ningún lado, no estaban los bares abiertos, pero la gente llorando, acercándose, era muy emocionante. Y luego recientemente en el Campello estuvimos con El viento salvaje hace poco y yo qué sé, siempre nos saludan cuando llegamos a un bar y hay gente que ha visto la función, qué bien, nos ha gustado, pero el otro día en el Campello íbamos por la calle y la gente en las terrazas aplaudiéndonos, que era como... Parecíamos ciclistas, íbamos con las maletas. Íbamos con las maletas y la gente aplaudiéndonos, pero ¿esto qué es? Fue muy marciano. Y yo tengo que rescatar así de las veces que yo he dicho, Dios, wow, en una feria de Albacete hicimos El viento y eran casi todos programadores y fue una de las funciones más de estas que tú dices, que vamos, la vanidad por las nubes, ¿sabes? Porque de esto que conectamos con los programadores, que es un público muy duro, ¿no? De pelar y fue ahí como, yo creo que ahí empezó, de pronto dijeron las niñas, ¿no? De Cádiz, ahí fue como la consagración total, fue esa función yo la recuerdo que salí como 2 palmos por encima del suelo volando diciendo, joder, lo hemos hecho, qué guay. Qué bueno, fue muy bonito. qué bien, porque es importante las dos partes, ¿no? Tanto reconocer lo malo como lo bueno, y esta pregunta nació de ese contexto, de un poco con esta creadora, con Andrea Jiménez. Ay, antes le iba a decir yo, digo, otra compañía que me encanta, Andrea, justamente lo estaba pensando. Sí, además, yo me acuerdo de Teatro en Vilo cuando fuimos a ver la de...
Ay, por favor, la Mi mi gran gran no- noche, mi la- gran- que estuvimos cantando Tus ojos, bandido, como estuvimos como un mes cantando. Sí, era- Son muy guay, la Andrea. Y Chapito. Bueno, es Ah, que hay teatro tanta gente Chapito, que tío. ¿qué más no te cortas? Que Claro. hay mucha gente. Ay, qué gracioso. Qué bien, bueno, pues Andrea es la Andrea, que... que está, le han dado unos cuantos más. Ahí está, guay. triunfando. Ahí lanzaba esta pregunta y nada, bueno, pues se le enviaremos vuestra respuesta a Andrea y le enviaremos un saludo de vuestra parte. Qué guay. Y ahora falta que ellas lancen. ahora falta, eso es, que lancéis vosotras una Estará pregunta. la siguiente, que ahora os diremos quién es porque yo creo que lo sabemos, ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento vital has dicho tú, a Dios pongo por testigo? ¿En qué momento has dicho, Dios mío, jamás volveré a pasar hambre? Vale. Genial. Yo recuerdo mi a Dios pongo por testigo. ¿Sí? Sí, en un chiringuito trabajando dije, nunca más. Nunca más. Tuve que volver atrás otra vez y tenía otra vez como que empezar y dije, a Dios pongo por testigo. Oye, qué buena, me ha gustado, ¿eh? Me la voy a aplicar. No. Ya, a lo mejor esto se queda como permanente. Sí, podría ser. Igual te la robamos. Yo me puse un cubata a las 7 de la tarde trabajando, poniendo copa un martes y dije, es el último día que trabajo poniendo copa porque voy a acabar alcoholizada. Y dejé los bares y a la semana siguiente me llamó la zaranda. Wow. Sí. Hay que invocar. Bueno, una invitación a la gente para que venga aquí, donde estamos, al Teatro Eso de la es. Latina, entre el 3 y el 13 de julio, a ver las vingueras. No os vayáis de vacaciones. Quedaos en Madrid. No. Pon un poquito de Cádiz en Madrid. Os esperamos del 3 al 13 en el Teatro de la Latina. Lo vais a pasar muy, muy, muy bien. Lo vamos a dar todo y el espectáculo está redondito. Está para comérselo. Veniros en julio a ver a las niñas de Cádiz al Teatro de la Latina, que además está un montón de fresquito, y luego sale y te toma tu cervecita en la Latina, donde, ¿cómo no? Maravilla, la cuña publicitaria. Quien no venga es porque no quiere, chicos. Nosotros aquí en este podcast invitamos a todo el mundo porque es un disfrute, es un quilombo. Eso es. Esta función hace bastante honor. Bueno, las niñas de Cádiz son muy quilomberas. Yo creo que por eso que teníamos ganas de entrevistarlas. Y ha sido un placer. Mandamos aquí también un saludito a Rocío y a Teresa. Espero para la próxima que estéis las 4. Seguro que hay una próxima. Y os seguiremos como os hemos seguido y mandaremos a nuestra gente porque eso, estamos como muy agradecidas, muy inspiradas por lo que hacéis y gracias por compartir este ratito que, vamos, es una suerte. Nos vemos en el próximo episodio de ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Un podcast de Iracha Rizabalo Y Eugeni Matai.